Vamos a venir a la palabra. Quiero pedirles que oremos antes de abrir nuestras Biblias en Romanos. Vamos a continuar con la serie en Romanos. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti, de tu unción, de tu gracia, pidiéndote que nos muestres la verdad más gloriosa, Señor, que Cristo vino para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesús, al reino de la gracia, Señor. Que este día nos vayamos con un sabor, entendiendo que tú eres un Rey de gracia eterna, Señor. Habla a tu iglesia hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Y hoy he titulado el mensaje Los dos reinos. Los dos reinos. Si lo tienes, vamos a leer la escritura. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. La semana pasada, mis hermanos, vimos las bendiciones para los que están en Cristo. Y yo considero, no estoy elogiando al hombre, pero considero que fue un mensaje realmente de mucha bendición. No sé cuántos coinciden conmigo. Fue un mensaje hermoso que el Señor le dio a nuestro pastor. Y este día lo que veremos es cómo esas bendiciones, es tremendo, están reservadas nada más para los que están en Cristo. No es como que todos gozan de esas bendiciones, de la paz con Dios, de la reconciliación con Cristo, del hecho de que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, en mi corazón. Eso es para los que están en Cristo. Por decir, este domingo vamos a ver cómo podemos tener acceso a esa gracia, a esas bendiciones que tan hermosamente se expusieron el domingo pasado. ¿Cómo es que alguien puede tenerlo? Y es bien simple la respuesta, es estar en Cristo.
¿Cómo se pueden recibir estas dos bendiciones? Bien simple. Hay dos reinos, mis hermanos. Y ahí lo viste bien claro. Todo lo que leímos habla de Adán. Y todos los que nacen están en Adán. Todos por default, como dicen, o por default, estamos en Adán. Y ese reino tiene sus consecuencias. Que decía el texto que son muerte, juicio y pecado. Esas son las características de ese reino. Pero hay unos que reciben un don, una gracia de ser trasladados de ese reino del que nacemos a estar en Cristo. Y es como que una antítesis a Adán. Reciben, en lugar de muerte, ¿qué decía? Vida eterna. En lugar de pecado, justicia. Y todas estas gracias que tenemos, hermanos. La realidad esencial de cada ser humano, de acuerdo a estos versículos, es que solo hay dos opciones: o estás en Adán o estás en Cristo. Y el capítulo 5, tengo que decir esto porque estamos llevando un estudio, es uno de los más hermosos de todo el Nuevo Testamento. Nos encanta leer del 1 al 11 y lo leemos, y hay canciones, más Dios muestra su amor, y muchas, paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Hay muchas canciones, es hermoso. Pero si también algo es cierto, es que de los versículos 12 en adelante es uno de los pasajes más profundos de todo el Antiguo Testamento. Entonces alguien dice, hay que poner las cosas simples, pero también es importante poner las cosas simples, pero no hacerlas más simples de lo que son. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a entrar algunos días, hermanos, en donde vamos a requerir lo que dice Primera de Corintios. Estas cosas no las puede percibir el hombre no creyente, el hombre natural. Tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Entonces, mientras estamos estudiando estos textos, dile: Señor, ¿qué quieres hablarme a mi vida? ¿Qué quieres hablarme, Señor? ¿Qué quieres que yo saque de esta lección? Quiero ilustrar lo que está pasando aquí con un evento social que es bien común. ¿Cuánta gente está migrando a los Estados Unidos últimamente? Son miles. Dicen que pasan 50, que quieren cruzar 50,000, no sé si al mes, yo no recuerdo bien la estadística. ¿Pero por qué? Porque muchos piensan de que al tener una ciudadanía en los Estados Unidos van a gozar de los beneficios, y esto es cierto. Lastimosamente muchos de ellos no pueden gozar de los beneficios porque no tienen un estado legal, un estatus legal. Entonces pueden llegar al país, pero no va a ser que van a gozar de estos beneficios, sino hasta que se les otorgue una residencia, cuanto más una ciudadanía y cuanto más una naturalización. Esto es parecido a lo que está diciendo este texto. Esto ilustra este texto. La paz con Dios, el acceso a Dios, lo puedes desear, pero no lo vas a tener hasta que Dios te dé un estatus legal de hijo de Dios, justificado por la fe. Entonces te trasladan del reino en el que estabas sin derechos y pasas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así que yo creo, hermanos, que este texto nos habla que todos los seres humanos, como ya dije, estamos en Adán por nacimiento y por ello estamos en pecado y muerte. Sin embargo, aquellos que reciben la gracia de Dios pueden disfrutar de la reconciliación y las bendiciones del reino de Dios. Bien, veamos lo primero, el reino de Adán. Por el título del mensaje son los dos reinos. Veamos el reino de Adán, aunque si somos estrictos no es el énfasis del pasaje, y muchos se quedan ahí nada más en el reino de Adán. Vamos a ver qué dice el texto que es el énfasis del pasaje. Pero el reino de Adán, en los versículos 12 al 14, vemos algunas cosas esenciales del reino de Adán. Volvamos a leer tal vez el inicio del versículo 12. Dice: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre. Vamos a detenernos ahí un momentito.
El reino de Adán se caracteriza por la entrada del pecado. Entró por Adán. El evento que se está refiriendo, creo que todos lo conocemos, lo enseñamos en la escuela dominical, es el pecado original, la caída de Adán. El Señor Dios vivía en comunión con el hombre gozaba de la comunión con Dios, era algo hermoso, no tenemos ni idea. ¿Has estado tú en la presencia del Señor y has dicho, esto es fuera de este mundo, es extraordinario, delicias a su diestra para siempre, dice el salmista? Bueno, eso dice la Biblia, que nosotros solo experimentamos así las arras, los inicios de lo que es la gloria de Dios. Bueno, Adán tenía toda la comunión con Dios, se paseaba por el huerto y el Señor le dijo, de todo árbol puedes comer, pero de este que está aquí no comerás, porque el día que lo hagas, de cierto morirás. Y muchos reducen ese pecado y dicen, pues la desobediencia ya es el pecado. No, hermanos, es que en esa desobediencia implicaba el rechazo a la gloria y a la bondad de Dios. Y todos tus pecados y todos los míos conllevan eso mismo. Cuando nosotros escogemos el pecado, al mismo tiempo le damos la espalda a Dios. Cuando vimos aquí la terrible condición del hombre en el capítulo 3 y en el 2 y en el 1, ¿se recuerdan de esos mensajes? Yo decía, voy a poner un ejemplo que toca nuestros sentimientos. El ejemplo es, por ejemplo, el adulterio. El adulterio es penoso, mis hermanos, es doloroso, porque en la cara de la persona ofendida le estás diciendo, la otra persona vale más que tú. Aunque no se lo digas, al hacer ese acto hay un rechazo. Es una ilustración. Imagínate qué tan ofensivo es el pecado. Si eso le dolería a cualquier hombre o a cualquier mujer aquí que le pasara eso con su esposo, con su esposa. Imagínate el Dios santo, el Dios bueno, que se había dado a la humanidad, Edén significa como deleite, esa es la traducción, como disfrute, le había dado todo al hombre y el hombre pecó. Pero lo que este texto dice, que Adán nos representaba. Y aquí es donde comienza la era posmoderna a tener resistencias bien fuertes, principalmente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es el mundo del individualismo. No te metas conmigo, yo estoy en mis broncas, tú estás en tus broncas. Y es difícil de entender que el pecado de Adán te afecta a ti en el siglo XXI ahorita, me afecta a mí, afecta a tus hijos. Es difícil de aceptarlo, por eso es que tiene que ser entendido a la luz de la palabra, mis hermanos. Pero la verdad es que sí, el pecado ha afectado generación tras generación. Algunos dicen erróneamente que solo afectó en el ejemplo. Así como Adán pecó más, los hombres lo imitan y pecan. No solo lo pecó por un mal ejemplo. No solo es eso, sino que todos los hijos de Adán heredamos una naturaleza corrupta dentro de nosotros. A lo mejor tú no has hecho todos los pecados posibles y gloria a Dios que no los has hecho. Pero sabes que dentro de ti, si estás en Adán, está la posibilidad, está la inclinación. Eres como que una bajadita, como una cascada. Se busca de continuo el mal. Adán se llama en la teología que era como la cabeza federal. Y me gusta el nombre federal porque es como un presidente de la república. Si el presidente de la república va a las Naciones Unidas y en una plática dice algo en nombre de todo el país, ¿qué está haciendo ahí? Nos representó a todos. Dice, pero yo no quise decir eso. Bueno, pero lo siento, él es la cabeza de este gobierno. Y para los judíos en Roma, porque tú vas a decir, ¿por qué mencionas a los judíos? Bueno, se ve que Pablo le habla mucho a los judíos en Romanos, pero para los judíos en Roma no era nada difícil entender esto. Desde el nombre Adán, Adán significa hombre, se puede traducir hombre o ser humano. Entonces, dicen algunos estudiosos, estudia este pasaje y cada vez que encuentres la palabra Adán, pon el nombre hombre.
Entonces los sustituyes dicen, el hombre pecó y no tenían conflicto con eso. Además, en el Antiguo Testamento vemos varias instancias en donde el pecado de uno afectaba a todo el pueblo. ¿Se recuerdan de la historia de Acán? Cuando iban a tomar allá la tierra prometida, escondió parte del tesoro y el Señor dijo, el pueblo ha pecado. Un hombre pecó, pero el pueblo había pecado. Y de igual forma, mis hermanos, así una pequeña aplicación para no desviarnos del tema, tu pecado y mi pecado afectan a toda tu familia, por ejemplo, afectan a la iglesia. Pero bien, ese es como un paréntesis para que solo mediten estas cosas. A Adán su pecado nos afectó. ¿No te llama la atención que no dice Eva? En realidad la primera que tomó del fruto fue Eva, pero en realidad Dios está diciendo es la naturaleza, nos representaba. Vuélvelo a ver ahí el versículo 18. Así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Y ahora veamos parte del 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. No sé si batallas con entender esto, no en el sentido de que no tengas la capacidad de entenderlo, sino de recibirlo me refiero. Pero es la verdad, hermanos. Nosotros vamos a entrar aquí a capítulos en donde vas a decir, no lo quiero captar o no lo entiendo. ¿Por qué lo dice así? Es la verdad. Y ya puse varias veces la ilustración de mi hija más pequeña, ni siquiera de los grandes, de la que no tiene ni un año. Ella, que la veo hermosa, que me la como a besitos todas las mañanas, ella también heredó esta culpa. La culpa y la inclinación al pecado. Ahora, si tú eres de esos que argumentan y dices, es que no puede ser que Dios sea tan injusto y me esté inculpando un pecado de una persona, te quiero decir algo, mis hermanos, el hombre es pecador por naturaleza y por decisión propia. De todas formas, tú también y yo también hemos ofendido a Dios de muchas maneras. Y lo hemos ofendido desde niños, desde que tenemos uso de razón. Decía Spurgeon, no sabemos nada más que pecar. Hacer pecado, hacer ídolos. Y el pecado, ya lo explicamos la vez anterior, no tiene que ver solo con acciones. Las acciones son los frutos, es la raíz. A veces tiene que ver con intenciones. ¿Quién de nosotros no ha codiciado? ¿Quién de nosotros te vieron mal? Así, quizás no era la mala intención de la persona, venía cansado ese día, venía con problemas. Y dices tú, ¿cómo tienen falta de amor los hermanos? ¿Viste cómo me vio? Le dices a tu señora. Y tu señora te dice, pues igual que siempre. No, es que tú no sabes, la trae contra mí. Hemos guardado amarguras, hemos robado. Decía San Agustín en una de sus memorias, esa es una de las ilustraciones que me llama tanto la atención, que en una ocasión él se robó unas peras de niño. Y dice, cuando ya conoció al Señor, dice, lo que más me daba rabia no es, primero no tenía necesidad, sino lo que me daba rabia era ver mi naturaleza, que robé nomás porque, ya lo vamos a ver más adelante, nomás porque decía que era prohibido agarrar las peras de un jardín que no era el mío. Es tu inclinación, es mi inclinación. Si quieres darle la vuelta a la página, y es por beneficio de los que no han estado en la serie, pero ya sabes, versículo 10 del capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El pecado, mis hermanos, principalmente daña su santidad. Entonces, como que concluyendo esto que dice Pablo aquí de Adán, lo que tienes que saber es esto: todos los seres humanos nacemos en Adán con pecado. Pero no solo el pecado, dice este texto, que nos conlleva a muerte. Y algunos teólogos dicen a qué muerte se refiere, pero lo vamos a resumir a las dos muertes que conocemos. A la muerte física. ¿Por qué lo puedo decir?
porque dice ahí que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y no podemos entrar en especulaciones de la Escritura, decir, ¿cómo hubiera sido? Todos viviríamos, y dónde viviéramos entonces si todos no nos hubiéramos muerto. Bueno, ese es como el que dicen el hubiera. Lo que la Biblia enseña es que Adán murió físicamente. De hecho, pensar en la muerte física es bien trágico, mis hermanos. Es una separación bien dura. ¿Te has puesto a pensar qué duro es separarte de tus seres queridos? Y si tú has perdido a alguien en tiempo reciente, mis hermanos, cada vez que vamos a un funeral debemos de recordar esto. La tierra misma está gimiendo por ser renovados. Todos, esto suena bien filosófico, desde que nacemos nos estamos muriendo. Te estás envejeciendo, aunque el niño está creciendo, pero ya está envejeciendo. Y es algo inevitable que todos llegaremos a la muerte física. Aunque creo que el énfasis, como les decía, no es tanto en la muerte física, porque pues eso es bien conocido. Pero el pecado trae la otra muerte que conocemos, la muerte espiritual. Y no voy a hablar de la muerte eterna, que significa separación. Básicamente la palabra muerte significa separación. La muerte espiritual, separación de Dios. Es el hombre, es el estado del hombre sin Dios. Mis hermanos, quiero que me acompañes a Efesios 2, porque este es como un pasaje que refuerza tantito esta verdad de que el hombre sin Dios, el hombre en Adán, está muerto en vida. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que todos los seres humanos que están en Adán están muertos espiritualmente. Vosotros, ustedes y yo estábamos muertos espiritualmente y corríamos en una corriente de este mundo en donde teníamos un amo cruel que dice que es el príncipe de este mundo. No se refiere a Jesús, se refiere al mismo adversario, el diablo, que gobierna este mundo, que éramos esclavos de nuestras pasiones y que no podíamos encontrar a Dios. Entonces, volviendo al mensaje del domingo anterior y a lo que estamos viendo, este reino, estás en pecado y muerto, separado de esas bendiciones. Por eso es que ahora que tomábamos la Santa Cena se nos hacía una énfasis urgente: ven a Cristo, porque de lo contrario estás muerto. Piensa por un momento, mis hermanos, en un muerto. Es incapaz de ayudarse, no está enfermo, le falta vida, no hay esperanza para él, a menos que lo resuciten. Esos son tus familiares sin Cristo, esos son tus vecinos sin Cristo, eso eras tú y yo sin Cristo. No es que, pero es que vive bien, vieras qué bonita, mi hija tiene un novio que es un doctor, pero bien educado y de buena familia. Y vieras, hasta más educado que los muchachos de la iglesia. A lo mejor, chavos, hay que ponernos ahí listos. Pero ¿sabes qué, mi querida hermana? Si tienes ese pensamiento, ese conflicto, nadie me platicó nada de ninguna familia, nomás lo agarré como ilustración. Ese hombre, ese doctor, está muerto en delitos y pecados. Y yo le pedí al Señor esta mañana y desde ayer: Señor, esto no es una clase de teología. Esto creo que ya lo han visto. Muchos de ustedes van al Instituto Bíblico, ya sabes Efesios 2 y ya sabes Romanos 5, que los que están en Adán están muertos. Pero quiero que pienses esto como una aplicación personal para nuestras vidas. El punto que quiero hacer aquí es que te lleves estas, por lo menos algunas
lecciones que nos muestra la muerte espiritual. Primero, que el reino de Adán, esto ya es aplicación, esto ¿cómo me afecta a mí? El reino de Adán es un reino de esclavitud. Ahí lo acabamos de leer en Efesios. Ponte a pensar en tu vida antes de Cristo, ¿cómo era? Pablo dice que todos nosotros, y se incluye, todos nosotros, incluyendo a Pablo, el gran apóstol, en nuestra vida anterior caminábamos en el curso de este mundo siguiendo a un maestro cruel, que es el príncipe de la potestad del aire, y éramos hijos de desobediencia. No podíamos obedecer. Cuando pensamos en esto, llegamos a esta gran conclusión. El mundo, la raza humana, está en una fila. Ponte en esta imagen en tu mente. Está en una fila con grillos, con grilletes, con esposas, caminando al infierno eterno. Y tienen un amo cruel. Lastimosamente nos tocó vivir en la historia reciente del siglo pasado la esclavitud de los africanos en América. Es trágico. Si tú has visto documentales, películas, has leído, es trágico. Bueno, es más trágico la esclavitud del pecado, mis hermanos. Porque te llevan y te dice el pecado, no solo el diablo, porque algunos dicen el diablo me hizo hacerlo. No, no fue el diablo. Dice el texto que eres esclavo de tu naturaleza pecaminosa. Entonces, si el pecado te decía codicia, codiciabas. Si el pecado te decía adultera, adulterabas. Si el pecado te decía miente, mentías, y no había capacidad en ti. Y por eso les digo, no es una clase de teología. Piensen en su vida anterior de Cristo. ¿Cuántos de ustedes estaban esclavos de vicios, de concupiscencias, de una amargura? Yo tuve un amigo, les comentaba a los jóvenes, que a los 15 años cayó enredado en el crack. 16, 17 años. Una vez cuenta su madre, de buena familia, que lo tenía que amarrar literalmente porque él robaba todo lo que estaba en la casa. Y una vez me lo encontré, después de años, lo internaron y todo. Encontré a alguien entrando a un hotel, creo que era una celebración de una boda. Él estaba invitado, era familiar. Y de repente veo a alguien con el pelo largo, así, con un aspecto de delincuente. Un muchacho, te estoy hablando, de buena familia, que se me acerca al baño y me agarra por atrás. Y yo digo, que me van a asaltar aquí. ¿Quién es este? Me dice, yo soy tu compañero, ¿te recuerdas de mí? Desfigurado, perdido totalmente a los 18 años. Para no hacerte larga la historia, mi amigo falleció a los 20 años en un accidente trágico. Y yo digo, el diablo no está jugando. Decía John Owen, el pecado no creas que se va a conformar con enseñarte nomás la cara bonita así, una mentirita. No, la mentirita te va a llevar, dice, como a David. La mentira pasó a la codicia, pasó al adulterio a la mentira al asesinato, etcétera. Ese es el reino, mis hermanos. Yo recuerdo mi propia vida, me permito contarte parte de mi testimonio. Era esclavo de mis pecados, pasiones, mentiras, lujurias, amarguras. Y no había quien pudiera quitar ese hecho. Muchas veces yo crecí en una iglesia cristiana, mis hermanos. Muchas veces me esforcé por cambiar mi conducta, pero ¿sabes qué es? Es como dice un cuento, una fábula que hay de un lobo que se perdió cuando andaban cazando las ovejas y quedó el lobato entre las ovejas. Entonces, cuando creció el lobo, es una fábula, pues él decía, es que yo soy diferente a mis hermanitos. Ellos tienen el pelo o la lanita chinita, así blanquita, y yo la tengo así lisa, negra, café. Cuando ellos salen a comer pasto, a mí me dan ganas de comerme al conejito que está allá. ¿Sabes por qué no podía el lobo desear el pasto? Por su naturaleza. Muchas veces yo en mi testimonio intenté corregir mi vida.
me tengo que portar bien, no es posible, me van a correr de la escuela cristiana, que tenemos una escuela cristiana en la iglesia, pero así con los estándares más estrictos que te puedas imaginar. Yo no los podía alcanzar. Y luego crecí en una familia cristiana, en una iglesia sana en donde se enseñaba el evangelio como es. Y así, ¿cómo podré comportarme así? No puedo. Y como que entra, si has vivido ese conflicto, entra como un conflicto dentro de ti. Frustración, a veces lloras en las noches y dices, ¿por qué? Porque amo el pecado. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque si no tienes la nueva naturaleza, estás como el lobo. Aunque te pongan lanitas así encima y te hagan un permanente para que se te enchine el pelito, sigues tu naturaleza. Te lo voy a poner así en lenguaje de ahorita. Aunque te aprendas las canciones, aunque vengas a los cursos, aunque seas hijo de un pastor, de un diácono, aunque hayas estudiado en una escuela cristiana, si estás en Adán, sigues esclavo y muerto en pecado. Necesitas urgentemente venir a Cristo. Esa es la condición. Dice Romanos 6, regresen a Romanos, por favor. 6:16. Estos son todos los del reino de Adán. ¿No sabéis que cuando os presentáis, 6:16, alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Sí, una buena señal, si has nacido o no de nuevo, no puedes dejar de pecar. No puedes, eres incapaz, te puedes remendar, pero no puedes resucitarte. Necesitas la vida nueva. Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, Pablo nos está mostrando que la gente sin Cristo no solo están muertos espiritualmente, sino esclavos. Pero más aún, los hijos de Adán no solo son esclavos de pasiones, son hijos de ira. Ahí mismo donde estuvimos el domingo anterior, el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Quiere decir de que si no eres reconciliado por la muerte de su Hijo, sigues teniendo lo que te mereces. Versículo 10 todavía dice, seremos salvos por su vida. Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si ya es trágico vivir, hermanos, esclavo al pecado, si eso es triste, es más trágico enfrentarse a un Dios el día que te mueras físicamente y que te diga, tú no eres hijo de bendición, sino hijo de ira, preparada para la ira. Hermanos, esto no nos debe de poner en una postura. Estuvimos en el taller hace como 2 semanas del taller de predicación expositiva, y había una predicación en la que se decía el juicio final. Allá en Apocalipsis estamos estudiando los sellos. Esto no nos debe de poner una postura, uy, qué bien, la iglesia no lo va a pasar, o sí lo va a pasar, y no te debes de preocupar por eso. Te estás preocupando por todos los vecinos, por todos los amigos, por tus familiares que siguen siendo hijos de ira y van a enfrentar a un Dios santo. Y que si tú no lo estás enfrentando no es porque seas mejor que ellos, mis hermanos, es por la pura gracia y misericordia que Dios tuvo de ti, de mí, que ahorita estamos aquí sentados, pudiendo estar en otro lado, recibiendo la ira que merecemos. Son hijos de ira, mis hermanos. Y por eso es que dice en el 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres por su injusticia, que por su injusticia reprimen la verdad. La ira no es una pasión pecaminosa de Dios, ya lo vimos, es el justo juicio sobre el pecado. Mis hermanos, esto éramos todos los que estábamos en Adán, muertos en delitos y pecados. Creo que les compartí una vez, pero quiero volverlo a compartir para ilustrar un poquito. Cuando yo tenía 15 años, hace un par de años atrás, no se crea,
El año pasado, no, eso fue hace muchos, como dicen, muchos abriles. No tantos como otros amigos y colegas que tengo por aquí, pero estábamos con mi familia en la playa y celebrando de hecho el cumpleaños de mi mejor amigo, casi como mi hermano. De repente estábamos ahí, nos comenzaron a agarrar unas olas, otra ola. Y pues en la fuerza, en el ímpetu del joven, yo asistía a natación, participaba, competía en nadar, pero contra el mar no puedes hacer nada. Me agarró una y me tuvo como 30 segundos bajo el agua. Salí solo para respirar un segundo y que otra me tirara, y ahí comencé a tragar agua y comenzó la odisea de nuestras vidas, los dos ahogándonos así atrás de las olas. La gente se comienza a acercar a la playa, no pueden entrar. O sea, ¿te imaginas? En un ratito, yo por eso a veces salgo con mis hijos y digo, en un ratito puede cambiar todo. O sea, la gente, y mira, o sea, esto es parte de mi testimonio de cómo el Señor me rescató. Yo empecé a gritar auxilio, pero qué trágico es saber que no tienes comunión con Dios, que todavía estás en Adán. Yo empecé ya a ahogarme, a decir, Señor, sálvame, ten misericordia, me estoy muriendo. Pero como que sentía que no pasaba mi clamor. Si ese día yo hubiera fallecido, el Señor me hubiera tocado enfrentar al Señor como hijo de Adán, como hijo de ira. Cuando ya perdí toda esperanza, por eso estoy usando esta ilustración, cuando ya dejé de pelear, cuando ya se me habían dormido los brazos, los músculos pectorales, ya las piernas, ya no podía hacer nada, me fui casi al fondo del mar y venían dos cabecitas de socorristas. Las reconoces ahí por el gorrito rojo que se ponen. Y ya me tiraron una tabla, me sacaron, me dijeron, tu amigo probablemente no lo vamos a encontrar, quédate aquí. Ya la gente me ayudó y se metieron a buscarlo. Y por la gracia de Dios lo sacaron también, que de hecho es pastor, mi amigo, por la gracia de Dios. El caso es que yo siempre cuento esta ilustración para darme cuenta que así es la vida sin Cristo. Está muerto en delitos y pecados. Está sin esperanza. Pues te digo, no te lleves, ay, sí, en Adán entró el pecado, lo heredé. No importa si no entiendes eso. Tú mira cómo eras antes. Y así como me rescataron a mí, los hombres que están en Adán necesitan un Salvador que los saque de lo que se están ahogando y los traslade al reino de su Hijo Jesús. Yo le agradezco al Señor que permitió ese incidente en mi vida. Un año después de eso, el Señor me rescató, pero no de ahogarme en el mar, sino de perder mi alma eternamente separado de Dios. Por pura gracia, mis hermanos. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que vamos a ver el segundo reino, pero es bien importante que veamos algo. Antes de pasar al segundo reino, ve el final del versículo 14. El énfasis de todo el pasaje no es que te lleves el reino de Adán en pecado, yo vivía en pecado, no. El énfasis lo da el 14 al mero final, que dice, el cual es figura del que había de venir. Leamos todo el texto, el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí la palabra figura puede ser traducida tipo, de hecho es tipo. O sea, no es que Adán era como Cristo, sino que era un tipo de lo que iba a pasar, que así como el pecado de este hombre afectó a todos, la transgresión de ese hombre afectó a todos. Ahora vamos a ver cómo la obediencia de uno, dice que no hay comparación, dice un comentarista, es como comparar a un gusano con un ángel, pero dice, es un tipo de lo que pasó. Y ahora vino, en Corintios se le llama el segundo Adán. Vino Cristo, y esa es la cabeza federal a la que tú debes de estar unido y a la que le pedimos. Y bien dijimos, entonces, haciendo un pequeño repaso, porque a mí a veces no me gusta que se les olvide lo que dijimos. El reino de Adán trajo muerte y justa condenación. Eso no hay para dónde.
el pecado de Cristo, el reinado de Cristo. No hay ningún pecado en Cristo. El reinado de Cristo es el reino de la gracia. Fíjate, en los versículos 15 al 17, solo ahí se menciona 7 veces en esos versículos el término gracia o don o dádiva. Gracia o don o dádiva. Haciendo un contraste, el otro te lo ganaste, el otro es lo que te mereces y este te lo regalaron. Mira, vamos viendo en detalle nuevamente el versículo 15. Pero no sucede con la dádiva, ahí lo tengo yo subrayado el primero, como con la transgresión. O sea, ya te estoy diciendo, el otro, la transgresión igual la pago. Con la dádiva, o sea, con el regalo es diferente. Porque si por la transgresión murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para con los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, hermanos, si te dice 7 veces por lo menos la gracia, hay una característica en el reino de Jesús, es el reino de la gracia. Esta iglesia se llama gracia soberana. Y si nos estás visitando, no sé qué entenderás por gracia soberana. Como a veces hay nombres así, la divina piedad o algunos nombres así, tú dices, pues gracia soberana está bonito, no sé por qué le pusieron así. A veces me llaman de Telcel o de Telmex y me dicen, se encuentra Cristina Gracia. ¿Cómo que Cristina Gracia? ¿Te refieres a Iglesia Gracia? Iglesia Cristiana Gracia Soberana. O sea, es un nombre desconocido. La gracia no sabemos dimensionarla ni a lo mejor expresarla en papel. Es algo que se tiene que vivir para entender qué es la gracia. Pero podemos partir diciendo esto, que es algo que se nos otorgó. Lo que ha sucedido a consecuencia del pecado con Adán pasa como a un término secundario. Lo que sucede con Cristo es bastante diferente. En lugar de condenación gratis, trae justicia para ti. Que una sola transgresión tenga como respuesta el juicio es perfectamente comprensible, ¿o no? Pero que todos los pecados acumulados por todos los tiempos, no pienses en los de la humanidad, piensa en los tuyos, reciban el don gratuito de Cristo, es el milagro de los milagros. Es algo que excede absolutamente la comprensión humana. Y hermanos, Pablo ha venido hablando en los primeros capítulos del término de la justificación. Pero mis hermanos, aquí vamos a ver que es más que un término legal. Algo que dijo muy bien Luis la semana pasada es que este capítulo pasa de decir, eres justificado por la fe, a un término personal. Él decía un término familiar. Entonces, como les digo, no importa tanto que entiendas las definiciones teológicas de gracia, pero que entiendas esto, cómo lo has recibido tú. Y si eres invitado, cómo Dios te lo quiere dar. Mira, aquí hay una expresión muy clarita antes de esto que acabamos de leer. ¿Cómo es la gracia de Dios? Ahí mismo en el 5, tienes tu Biblia en el 5, mira el 8. Se los voy a leer en la Reina Valera por beneficio de todos los que han memorizado este versículo en la Reina Valera por años, por siglos y edades, como dice. Dice, y si te lo sabes, repítelo con gratitud al Señor.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto es tremendo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Recuérdate, el versículo, antes no existían los capítulos y versículos, es un solo argumento. Este texto que estoy leyendo es la continuación de lo que Luis predicó el domingo pasado, y te estoy diciendo que es el reino de su gracia. ¿Cómo se ve la gracia? Explícame la gracia. Bueno, Pablo se adelanta. Ok, me trasladaste a la gracia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el amor de Cristo ha sido derramado en mi corazón? Él sabe que el lector va a tener esa pregunta. Te lo dice así bien simple, te voy a poner esto. En tu peor estado de vida, pecador, enemigo de Dios, no había nada en ti que atrajera a Dios. En tu peor miseria, versículo 8, Dios mostró su amor para contigo. El evangelio estuviera grandioso y glorioso con que te justificaran, pero no lo limita a una relación legal, sino una relación amorosa. La figura que tú tienes que tener no es la de un juez que dijo, este sí, justo, este no. No, piensa en esto, en un padre que está buscando adoptar a un hijo y va al orfanatorio y escoge a un niño y lo trae y lo viste y lo ama como a su propio hijo único. En un cuento que vimos, que leímos con mi esposa, había un niño adoptado y le decía a los papás, papá, mamá, le decía a su mamá, ¿por qué me escogiste? ¿Y sabes qué le contestaba? Te escogí porque te amé. El niño tenía algún síndrome, algún retraso, y le decían, ¿por qué me escogiste? Te escogí porque te amé. Hermanos, Dios, ¿por qué nos justificó? Porque nos amó. Y no te amó por buena gente. A mí no me salvó de esas aguas, de ese mar, porque yo tenía, como algunos dicen que predican un evangelio, porque el Señor tenía un gran propósito para Roberto. No es cierto. Que Dios me use para sus propósitos, para su gloria, si está en su plan. Pero me salvó por pura gracia. No hay nada en ti ni en mí que alcance su favor. Y además esto da ánimo. Miren, hay personas que son muy buenas, y ya lo vimos allá con los judíos, que moralmente dicen, pues yo no soy tan pecador. Pero esto, el evangelio es para a los despreciados. Mirad vuestra vocación y vuestra elección. No soy muchos nobles, ni muchos los sabios, ni muchos los ricos, sino que a lo necio de este mundo escogió Dios, a lo débil, a lo que no es, para avergonzar a lo que es. Si viene un predicador y se presenta con todo su currículum, yo tengo 2 maestrías, 2 doctorados, qué bueno, pero Dios no te escogió por eso. Dios escoge a lo débil y flaco de este mundo. Y tú y yo estábamos en esa lista. Íbamos amarradotes para allá, para el infierno. Y de repente hay gente que dice, ay, yo tengo problemas con la doctrina de la elección divina. Porque ¿sabes qué se te figura? Que Dios está en la puerta diciendo, tú sí, tú no. No es cierto. Todos íbamos rechazando a Dios, ofendiéndolo, insultándolo. Y Él sale con sus brazos abiertos a decir, tú para acá, tú que no tienes nada, ven al cielo. Eso es la elección divina, mis hermanos. Dios te ama. Yo lo puedo decir con toda libertad de este texto. Dios te ama. Y no tienes que decir, ay, que me lo demuestre. Pues ya te lo demostró. Mas Dios muestra su amor en que estabas perdido y murió por ti y por mí. Ay, si no supieras todo lo que yo viví en mi infancia, pues no supieras lo que todos hemos vivido en la infancia. Pero tú tienes que tener, pero ahora. Cristo te reconcilió, hermanos.
¿Sabes para qué? Es para que salgamos danzando de gozo. Si nos alegramos cuando echo un gol las Chivas y brincamos, algunos me han contado, ahí me platican que brincan, o los Rayados de Monterrey, fíjense, se les salieron los colores. Regocíjate en esto, Dios. De verdad, no es evangelio barato. Dios te ama y tus problemas van a ser solucionados. No, ya nos dijo Luis, de hecho te ama, van a venir problemas, pero te da esperanza en los problemas. Te muestra su amor en que siendo un pecador, Cristo murió por ti. Hermanos, para mí este texto es muy vital, y no solo por la primera parte, porque digo, ¿por qué me escogió? Siempre me he preguntado por qué me escogió, pero ya me quedo así mejor, porque me amó. Pero la segunda parte es también muy vital para mi vida. En los primeros probablemente 2 años de que el Señor me rescató, yo batallaba mucho con condenación, con sentirme acusado, con que fallaba al Señor. ¿Cuántos de ustedes no fallaban al Señor? Inmediatamente convertido, a lo mejor te fuiste a hacer el mismo pecado del que venías atado. Nada más que hay una diferencia. Si ya estás en Cristo, hay un dolor por el pecado. Yo me recuerdo una vez en mi coche, solito, porque el coche está padre para orar y para llorar delante del Señor, por si no sabías. Le subes las ventanas, te pones así por un lugar. Y estaba yo diciendo, Señor, o sea, yo no la voy a hacer, o sea, te vuelvo a fallar una y otra vez. Y como que se me iluminó por el Espíritu Santo, no estoy diciendo revelación, ni siquiera me habló un ángel, no, esto, versículo 9, pues mucho más, estando justificado. Como que ahí entendí el evangelio por primera vez en mi vida, de verdad te lo digo. Si ya te rescató cuando estabas perdido, mucho más, ahora que eres hijo de Dios, te va a preservar para salvación, para vida eterna. Esa tiene que ser tu confianza. Te levantas todos los días confiado, no en que tienes que ganarte el favor de Dios, en que ya lo tienes sobre ti. Porque si te lo tuvieras que ganar, ninguno, todos están destituidos de la gloria de Dios, ninguno nos lo hubiéramos ganado. Entonces les decía que a veces ya quitémonos esta imagen del evangelio, que si me he portado bien, entonces tengo las bendiciones del Señor. Eso se llama retribución. Tienes las bendiciones de Dios porque te incluyeron en el reino de su gracia. Así como el otro por default era hijo de ira, ahora tú eres hijo amado, hijo que está en la gracia de Dios. Yo quiero traer una palabra para todos los que se sienten así batallando. Eso se llama legalismo, mis hermanos. El legalismo es decir, ¿qué puedo hacer? Es que me siento condenado toda la vida. Descansa, vive. Estoy como queriendo escribir un mensaje que se llama así como vive en la felicidad de la gracia de Dios. Descansa, que Cristo te ama. Y por eso es que nos tenemos que predicar el evangelio a diario. Es bien fácil creer que Dios ama a otros, pero a mí, ¿será que a mí me perdona? Bueno, si estás en Cristo, eso es lo que dice. Ahora, no solo ahí, ya estoy por terminar. El reino de Cristo es el reino de su gracia, pero es el reino de la justicia. Y la palabra justicia, lo tremendo es que no es una traducción tan real, porque pensamos justicia, pero estamos lo que es correcto, como una balanza, pero la justicia se refiere a la rectitud. Mira el versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí usa un lenguaje diferente a todos los otros capítulos que hemos visto, del 1 al 4. Allá decía que nos dieron justicia por medio de la fe. Y es lo que, como Luis nos los explicaba, es una justicia imputada. Pero aquí está hablando de otra cosa. El reino de Cristo es aquellos que dentro de ellos también han recibido el don de la justicia o de la rectitud. No solo que son justificados, sino
que ahora tienen algo en ellos que los permite vivir en una vida justa y piadosa. Ahora, para que me entiendan bien, es como los dos contrastes. El no creyente, su naturaleza, digamos, tiene la vida injusta. Dos tazas, imagínate. La vida injusta, no puede. No desea a Dios, no desea leer su palabra, odia, ya lo vimos. Todo el pecado, es esclavo del pecado. El que está en Cristo no solo ha sido declarado justo, sino que ha recibido el don de la justicia. Entonces, hermanos, esto nos habla que en Adán se heredó la naturaleza caída, pero Cristo nos regaló una naturaleza nueva, un nuevo corazón. Así que, hermanos, esencialmente, y lo voy a repetir como lo dijo el pastor Carlos, esencialmente tu naturaleza, ya no digas soy pecador en esencia, sigues pecando, porque no te vayan a hacer cortocircuito y decir, ¿por qué dijo que no soy pecador si yo peco todos los días? Sí, mi hermano, pero tu naturaleza, eres contado ante Dios entre los justos. Entonces, esta frase es bien sencilla, pero solo así lo entendí yo. El que peca siendo hijo de Jesús, en el reino de Jesús, peca porque quiere. Haz de cuenta que aquí vamos en la línea, esclavos, y un día el Señor nos rescató de tinieblas a su luz y nos puso de este lado. Voy a usar esta ilustración que no es así, pero imagínate que la bardita quedó así al lado, porque vivimos en la carne, vivimos en el mundo. Tenemos todavía vestigios de pecados, y lo vamos a ver en Romanos 6. Entonces a veces tú oyes que el amo del otro lado dice, brinquen, y tú ya estabas acondicionado al pecado y brincas, pero no tienes que brincar porque ya no eres esclavo de aquel amo, estás de este lado. No solo te quitaron, si es increíble decir, me sacaron de esa fila, ahora tienes la capacidad de amar, de perdonar, de amar a Dios. Si nunca te dan deseos de leer la Biblia, si nunca te dan deseos de orar, y dices, es que no le entiendo, es que ir a la iglesia, servir, a lo mejor no has sido cambiado de fila. Pero si tú fallas, tropiezas, pero cuando te pasa eso lloras y vienes al Señor y dices, Señor, es que yo te amo, es que te volví a fallar. ¿Por qué crees que te duele? Porque hay una nueva naturaleza dentro de ti. Y de pronto aquello que no podías dejar, aquella amargura, aquella falta de perdón, aquel egoísmo, tú ves que eres dadivoso, tú ves que para ti el deleite es su ley, en ella meditas de día y de noche. Entonces, ¿sabes qué ha acontecido? El milagro más glorioso del mundo, el nuevo nacimiento. Son las evidencias, son los signos vitales. Tú vas al doctor y lo primero que sacan es ¿cómo le llaman? El que mide la presión arterial. Pues es que no, me duele el pie, doctor, pero pues, quiero ver que traigas bien tus signos vitales. El que está en el reino de Adán está incapaz de servir. Ahora ya hace lógica todo lo que vimos en el 3, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, pues están muertos. Pero el que está en Cristo, la iglesia es llamada, hermanos, y a partir de aquí nos vamos todo con la vida de santificación. Capítulo 6, 7, 8. Hemos estado viendo la vida que merecía ira, que lo justificaron, pero a partir de aquí el caminar del cristiano. Ya ven que en el himno Sublime Gracia hay 2 versos. ¿Han cantado el himno Sublime Gracia? ¿Qué? Bueno, pues ese es el himno de los más, si no el más conocido. Dice el verso 1, habla de la vida antes de Cristo. Sublime gracia del Señor, que a un pecador o un ciego salvó. Fui ciego, mas ahora veo. Eso es la vida antes de Cristo. Versículo 2. Verso 2. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán glorioso fue para mí cuando el Señor, algo así creo que dice, me salvó. Su gracia también, no solo es la gracia salvadora, sino la gracia
para vivir. Por eso, mis hermanos, es que este texto concluye con una de las declaraciones más hermosas que hay en la Biblia. Versículo 20. Está ahí escondidita, pero subráyala, apréndetela. Dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esa es la historia de todos los cristianos. Todos los verdaderos cristianos te van a decir esto: en mi vida abundaba el pecado, pero sobreabundó, que significa superlativo. No hay pecado que no alcance la gracia de Dios en Cristo. Por eso ahora entiendo tantito lo que se va a estar cantando en el cielo. Y yo quiero invitarte, hermanos, que ese sea tu deseo. Que puedas anhelar, pedir, desear que Dios, por su gracia, te cuente entre aquellos que han alcanzado gracia y misericordia. Y puedas decir esto. Este va a ser nuestro último texto. Apocalipsis 1:5. Si quieren, para terminar, pongámonos de pie y lo leemos todos en voz alta. Todos los que hemos sido trasladados al reino de Cristo, antes de orar, algún día vamos a decir esto, que lo podemos decir desde ya. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta postura venimos de asombro, de admiración por tu gracia, Señor. ¿Cómo es posible que pecadores que estaban atados en el reino de Adán ahora sean declarados tus hijos? Y dice aquí que un reino, no entendemos a lo que se refiere, pero sabemos que el reino de Cristo es el reino de la gracia y de la justicia, y por lo tanto de la vida eterna. Yo te pido por todos aquellos que no están en Cristo, que deseen ardientemente estar en Cristo. No es por algo que ellos hagan, ni por su oración ferviente, es por tu misericordia. Pero la palabra dice que cercana está la palabra de nuestra boca, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón y que Cristo le resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Gracias, Padre, por este capítulo 5 de Romanos, que en 2 domingos nos has mostrado qué bendición tenemos en Cristo. Salva hoy. Y aún, Señor, siento orar por los que tienen años en la iglesia y no tienen frutos de la nueva naturaleza, Señor. Que no les dé vergüenza, Señor, que clamen a ti. Salva aún hermanos que creemos que son hermanos. Y toda tu iglesia te da la gloria y la honra. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.